con el doctor José Luis Tapia Rocha. Él es economista y vamos a conversar sobre el análisis económico. Doctor Tapia Rocha, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo. ¿Cómo está usted? Doctor, hace poco escuché con temor, que decían de que hemos tenido un buen mes, un buen periodo, es que las cosas están mejorando, que el país se está reactivando. Y yo no percibo eso, ¿no? Mi bolsillo sigue estando, ¿no? Casi sin fondo. Y creo que la población en general no percibe eso. ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Cuál es la lectura del Ministerio de Economía para dar estos auguriosos pronósticos para el futuro de nuestro país? Los agregados económicos, llámese producción nacional, es lo que ha aumentado en un 5 o 6%, dándole alegría al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso es un agregado, es un promedio, es una sumatoria que se divide entre el número de sectores y te arroja el promedio. Pero la verdad de las cosas es que las personas, como tú, yo, la ama de casa, va al mercado y encuentra que lo que gana no le alcanza para comprar más productos, más servicios, y eso es lo que cuenta. No cuenta la estadística, sino cuenta la realidad local, personal, familiar, que es lo que hace ruido entre las personas y lo que dice el gobierno. Entonces, ¿a quién debemos creerle? ¿A un estadístico o a mi bolsillo? Esa es una pregunta que nosotros tendríamos que hacerle y responderla. De hecho, yo soy partidario más de la economía familiar que de la economía del gobierno, que es la que muestra las cifras en azul, diciendo de que las cosas marchan bien. Ahora, se ha iniciado una serie de protestas en el país, ¿no? Estas definitivamente pues van en perjuicio de la economía nacional también, pero estas propuestas, dentro de su pliego petitorio, tiene como agregado que la CGTP está pidiendo un sueldo mínimo de 2.000 soles. Y bueno, esto va en relación a lo que el gobierno pues había ofrecido. ¿Esto es viable? ¿Esto es real? Es inviable si nosotros tomamos en cuenta la productividad que existe en el país. Porque hay que explicarle que los sueldos van a subir cuando más productivo sea una persona. Esa es la naturaleza de la economía, así es como se hace en las empresas sanas. Y las propuestas de aumentar el sueldo mínimo es política, o sea, no es real. Para que uno le aumente el sueldo mínimo a un trabajador, tiene que demostrar que produce más. De lo contrario, se haría un mal a la empresa si la aumenta sin demostrar eso. Y nosotros en el Perú, si hacemos una comparación de los porcentajes de los aumentos del sueldo mínimo entre el año 2000 y 2024, más o menos está en 90%, o sea, casi el 100% en más o menos 24 años. Pero si tú vinculas a eso la productividad, es decir, lo que el trabajador contribuye para que le paguen más, tú vas a notar que esa productividad a nivel laboral nacional ha aumentado en 36%, lo cual no se justifica el aumento del sueldo mínimo con la productividad laboral. Ahora, si a esto tú le añades una comparación al sueldo mínimo que debería recibir un joven que ha salido del colegio y que no tiene ninguna experiencia laboral, eso es lo mínimo en el mercado, solamente habría aumentado 29%, contra 90%. Fíjense, aumenta 90% y la productividad solamente se eleva en 36%, y en la juventud 29%. ¿Qué nos revela esa situación? Nos revela que la economía es muy ineficiente como para lograr que los sueldos suban. ¿Y qué cosa es ineficiencia? Ineficiencia, por ejemplo, es no tener buena infraestructura, no tener mercados abiertos, no tener impuestos bajos, no tener un gobierno que facilite el emprendimiento, no permitir que ingrese más inversión privada. Todos esos factores constituyen
lo que hace que la productividad no se eleve de manera consistente a través del tiempo para que la gente sienta que lo que está ingresando a su bolsillo le permite comprar más y mejores calidad de productos y servicios. Doctor, lamentablemente, y ya lo hemos tocado en entrevistas anteriores, este es un gobierno que le falta ponerse los pantalones, ¿no? Le falta un líder que realmente maneje las cosas. Y por ende, caemos en el populismo. Digamos, si mañana o más tarde se da un aumento de sueldo, que no llegue de repente a los 2.000 soles, ¿no? Que el sueldo mínimo suba, por decir una cifra, a 1.500 soles. ¿Cuáles son las consecuencias que pudieran devenir de una decisión como esta? La medida de aumentar el sueldo mínimo es una medida contra la juventud. Repito, cualquier aumento del sueldo mínimo es una medida contra la juventud, porque la juventud que egresa de los colegios no le van a pagar 1.025 por las razones que no tiene experiencia laboral y esa baja productividad debido a todos esos factores que he mencionado que no permite hacer su vida. Entonces, cuando piensen en que el sueldo mínimo va a aumentar, quienes van a ganar ese sueldo mínimo son una pequeña porción de todo el total de trabajadores del país, que son más o menos 4 millones de personas que están en planilla y que están con un sueldo mínimo y que estos van a ser los beneficiados principales. Es decir, 15% del total de los trabajadores del país, o sea, 4 millones serían los beneficiados y dejando al resto, o sea, 14 millones de trabajadores no se beneficiaría y aún peor, se informalizarían más la situación laboral de los trabajadores. Piensen en solamente las pequeñas y microempresas que tienen un capital que apenas pueden llegar a los 10.000 soles. Si tuviera que cumplir con pagar de 1.025 a 1.545, que es la propuesta que está por ahí circulando, más empresas, miles de empresas quebrarían, no podrían pagar esa cantidad que le está sugiriendo el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo cual arroja a las empresas a una incertidumbre porque ya no tendrían ningún tipo de protección legal, dado que se van a informalizar para no quebrar. Recuerden que en el Perú el 99% de las empresas son microempresas, no son grandes que pueden pagar esas cantidades de sueldo mínimo y las medianas empresas. Estamos hablando de las microempresas que constituye esa cantidad considerable de 6 millones de unidades económicas son informales y además la microempresa es el 99%. Entonces es una medida tentatoria, primero contra la juventud, que es la que no va a encontrar trabajo a 1.545, porque van a depender más de los estudiantes universitarios, y además va a constituir una espada contra el pecho a las microempresas, que son el 99%, lo cual la van a informalizar más. Es una pésima idea eso de aumentar el sueldo mínimo, cuando en realidad la solución pasa por hacer reformas estructurales para darle un respiro a las microempresas, y estas reformas incluyen disminuir impuestos, disminuir la carga regulatoria del Estado, flexibilizar el mercado laboral, privatizar empresas públicas. Todos estos temas que he mencionado no se discuten y eso es lo que está ocasionando pues de que la economía siga en una pendiente negativa. ¿Cómo evaluaría usted el trabajo del actual ministro de Economía a la fecha? Es Contreras 2, es lo que yo veo. No hace nada diferente a la anterior gestión del señor Alex Contreras. El señor Arista debería llamarse Contreras 2, porque no ha hecho nada en relación a reformas, a medidas de fondo que permita que la economía pueda reactivarse, y no con lo que viene haciendo de estar tratando de mejorar la ejecución de los proyectos públicos, que dice que está más o menos 2.000 detenidos, ¿no? Ahora, sobre Contreras nosotros criticábamos de que no tenía iniciativa propia
y que era pues más que nada un muñeco que se manejaba desde la casa de Pizarro. ¿Podemos decir que ahora hemos cambiado de muñeco nada más? El señor Arista, que tiene experiencia política, él ha sido gobernador en una de las regiones en el país, no tiene el liderazgo necesario para emprender esas reformas necesarias que permita reactivar la economía y pueda hacer que la inversión privada regrese. El liderazgo que yo noto en el ministro de Economía es muy, pero muy de perfil bajo, y tampoco tiene liderazgo dentro del gabinete como para convencer a sus pares de que esta es la época en la cual tiene que hacer ajustes en los gastos de cada ministerio para permitir hacer rebaja de impuestos y reactivar la economía, que es la necesidad que están ahorita enfrentando todas las empresas del país, porque la carga regulatoria no es la que muestra la cifra, que es de 16% sobre el PBI, es más o menos entre 31 y 29% si cumple todos los pagos que tiene cualquier ciudadano y cualquier emprendedor en términos formales. O sea, la carga regulatoria es muy alta en el país, no es 16 como pretenden decir los ministros de Economía, que dice que es muy baja la presión, cuando en realidad es 31% aproximadamente, si consideramos incluso todas las tasas que las municipalidades imponen cuando hay que hacer gestiones frente a la autoridad. O sea, si sumas tú los impuestos, los 36 impuestos a pagar, más las tasas contributivas en el aspecto laboral, más las tasas municipales que hay que pagar, eso suma aproximadamente 31%. O sea que la presión tributaria sobre una porción de la población que es la que tributa, no estamos hablando de los 33 millones, estamos hablando de los empresarios formales que solamente constituyen 2 millones de unidades de las 6 que están contribuyendo con el impuesto a la renta. O sea, estamos hablando de una realidad donde la informalidad gana a la formalidad, la razón de que es 55% de informalidad contra 45% de formalidad. Ahora, si le añadimos la informalidad laboral, que es el 72, hay otros que dicen 85, con ese tipo de realidad laboral, realidad económica, no vas a poder reactivar una economía con solamente hacer ejecución de proyectos de infraestructura pública. A eso se refiere también, o está incluido en esos proyectos de infraestructura pública, los aportes que la presidenta ha traído de China. Por supuesto que no, porque si tú miras el caso de Chancay, el puerto es privado, es una inversión privada. Gracias a Dios se le ha ocurrido al grupo Costco Shipping poder invertir en el Perú por más de 4.000 millones, que ha sido una iniciativa privada. Y esto ha sido de perfil bajo. Ahora, que si esto lo hubieran anunciado con bombos y platillos, que se va a hacer un megapuerto con esas características que ya la conocemos, seguro iban a salir los ministerios, las ONGs, algunas reguladoras, los grupos de presión, y seguramente hubieran frustrado ese proyecto. Gracias a Dios lo hicieron a perfil bajo. Mire que la línea del tren subterráneo número 2 está con problemas ahí debajo de Grau, en Paseo Colón. Nos estamos peleando la municipalidad y el Ministerio de Transporte. Justamente, cada uno con su feudo. El alcalde de la municipalidad de Lima, su feudo. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, su feudo. O sea, tan mal estructurado está la arquitectura institucional del Estado que los poderes locales con el ministerio se enfrentan. Y eso no puede ser en un país donde buscamos la armonía, el libre mercado, para que permita que todo pueda surgir de manera espontánea. Lo que vemos es peleas y peleas.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un zancudo infectado llamado Aedes aegypti. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir el dengue, Zika, chikungunya? Fácil. Lava, escobilla, enjuaga y tapa bien los recipientes donde almacenas agua. Elimina los recipientes que no utilices y que almacenan agua. Colabora con el personal de salud cuando visites. Doctor José Luis Tapia Rocha, mil disculpas por esta pequeña interrupción, se me desconectó la señal, cosas que pasan, usted sabe, pero lo dejo minutos finales para despedirnos, por favor, de esta interesante entrevista y esclarecedora, sobre todo. Bueno, para decirle al público que la idea del sueldo mínimo, que puede parecer buena por la intención que tiene de que los trabajadores ganen más, tiene un colateral que es que no va a ayudar a la juventud a encontrar trabajo. Y creo que se merecen los jóvenes que encuentren trabajo de manera rápida. Y para eso tenemos que hacer medidas de fondo, no subiendo sueldo mínimo, sino realizando reformas de libre mercado, reduciendo el tamaño del Estado, la tramitología, la burocracia, permitir que entren libremente las inversiones privadas para que eso forme los empleos necesarios y paguen bien a la juventud, paguen bien a los trabajadores actuales y ya no sea la informalidad laboral la que haga la distinción en nuestro caso, sino que ésta disminuya y puedan entrar de a pocos, gracias al libre mercado, los trabajadores de la informalidad a la formalidad para que tengan sus derechos, sus CTS, sus vacaciones y le paguen bien, pero eso se hace con medidas de fondo, con reformas liberales para que los jóvenes puedan encontrar trabajo rápidamente. Entonces no es buena idea el aumento del sueldo mínimo porque los jóvenes van a salir perjudicados. Ojalá que se tome atención a estas recomendaciones. Doctor José Luis Tapia Rocha, siempre un gusto conversar con usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.